Sí, sí, esta es la hora. Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy vamos a empezar a ver ya los plaguicidas en su conjunto, cada uno por su respectivo grado de control. Hoy vamos a comenzar con los insecticidas, es decir, que son los plaguicidas que controlan los insectos, que son una de las adversidades fitosanitarias. Y dentro de esto vamos a ver el modo y el mecanismo de acción, que muchas veces es un término que se confunde. La mayoría de las veces la gente confunde considerando que el modo de acción es cómo actúa el producto, en dónde actúa, cuál es el sitio de acción, qué proceso inhibe para causar la muerte. Y en realidad el modo de acción son todos los procesos que ocurren desde que el tóxico llega hasta el insecto y todos los procesos que ocurren desde que toma contacto con el insecto hasta que llega al sitio de acción, ¿no? Y el sitio de acción ahí es el mecanismo de acción, cuál es el proceso que inhibe. Los insecticidas los podemos clasificar de distintas formas según su naturaleza química. Entonces vamos a tener productos de origen inorgánico. Se utilizaba el arsénico, el cobre, el mercurio. Hoy ya prácticamente todos esos productos ya no se utilizan debido a la toxicidad en humanos. También pueden ser de origen orgánico. Dentro de origen orgánico pueden ser naturales, que pueden venir de vegetales, como puede ser la nicotina, que se saca de plantas del género nicotiana, la rotenona, que se obtiene de árboles del género Derris, pueden ser el piretro, que se obtiene del crisantemo. Bueno, también pueden ser de origen animal, como pueden ser las neirotoxinas, que son bloqueadores del sistema nervioso, o pueden ser de origen microbiano, como de bacterias, de actinomycete, como puede ser el espinosal. Y después vamos a tener los orgánicos de síntesis, que es el gran grupo de insecticidas que tenemos. También lo podemos clasificar de acuerdo a su estructura química y entonces a qué grupo pertenecen, y así vamos a tener, por ejemplo, aquellos que son derivados del ácido fosfórico o aquellos que son derivados del ácido carbámico, benzoilureas, piretroides, nitroguanidinas o neonicotinoides, así de acuerdo a su estructura química. De acuerdo al espectro de acción, vamos a tener que un insecticida puede ser total o selectivo. Vamos a tener totales como los piretroides, que matan todo tipo de insectos, y selectivo, que controlan algún tipo de plaga específica. Por ejemplo, el pirimicar, que lo único que controla son áfidos. De acuerdo al modo de acción en el vegetal, vamos a ver que pueden ser de contacto o sistémicos. Del modo de acción en la plaga va a ser cuál es la vía de ingreso. Tenemos 3 vías de ingreso en el insecto: la oral, junto con el bolo alimenticio; la dermal, es decir, de contacto, directamente entra por la piel; o pueden ser inhalatorias, que en su fase vapor van a entrar por el espiráculo. Y después tenemos el mecanismo de acción, ¿no? ¿Cuáles son los distintos mecanismos de acción? Y así vamos a tener neurotóxicos, algunos que actúan sobre el sistema respiratorio, sobre el sistema muscular, los distintos mecanismos de acción y qué punto inhiben, ¿no es cierto? De acuerdo a su estructura química, por ejemplo, tenemos que los derivados del ácido fosfórico, el ácido fosfórico, si lo vemos en la fórmula estructural sería esto, y entonces vamos a ver que se hacen algunos reemplazos. Acá en el oxígeno, en el oxidrilo, en este oxidrilo pueden ir grupos metílicos o grupo etílico, nada más que eso. Los metílicos son menos tóxicos que los etílicos son mucho más tóxicos, por eso muchas veces se comercializa la forma metílica y no la etílica. Por ejemplo, en grano almacenado, uno de los productos que más se utiliza en grano almacenado es, para la plaga de grano almacenado, es
del pirimifos, el pirimifosmetil. El pirimifosmetil no se lo utiliza porque es muy tóxico. Después, en el otro oxidrilo, normalmente va a ir un grupo cíclico, es decir, un fenol, un benceno, un grupo bencénico. Y acá podemos tener reemplazo en orto-meta-para, siendo la posición para la más tóxica, ¿no? Entonces, por ahí ponemos un grupo nitro. A veces también se reemplaza este oxígeno por azufre, y entonces, en lugar de eso que es un fosfato, vamos a tener un tionofosfato. Por ejemplo, esa es la fórmula del paratión, ¿no? Para, porque está en posición para el grupo nitro, y tión, porque tiene el azufre, ¿no? Esa era la fórmula del paratión. Esos son cómo se van haciendo los reemplazos. Según su espectro de acción, entonces podría ser total o selectivo. Total, el ejemplo más típico de insecticida total son los piretroides, que si bien son muy poco tóxicos para el humano, son muy eficaces sobre los insectos y tienen una baja residualidad en el ambiente, por eso se utilizaron tanto, ¿no? Y la desventaja que tienen que no discriminan, son insecticidas de contacto, penetran por piel, también pueden ser de ingestión, pero la mayor vía es de penetración de contacto, y cualquier insecto que tome contacto con un piretroide se muere, ¿no? Por eso son totales. Y selectivo, bueno, yo había nombrado hace rato el pirimicar, puede ser el metoxifenocide, que lo único que controla son orugas, o sea, larvas de lepidópteros, ¿no? Esto es un producto también muy seguro para nosotros, ya lo vamos a ver cuando veamos los distintos mecanismos de acción, que estos actúan en el crecimiento de los insectos. De acuerdo al modo de acción sobre el vegetal, pueden ser contacto translaminar o sistémico. Contacto, por ejemplo, las benzoilurea, como puede ser un lufenurón. Translaminar, por ejemplo, la abamectina. La abamectina es un insecticida acaricida que tiene muchísimos usos. De hecho, los primeros usos, este también es de origen natural, y uno de los primeros usos de la abamectina fue en la ganadería para el control de parásitos externos e internos, ¿no? Los parásitos internos son las lombrices que podemos tener, ¿no es cierto? Y los externos, por ejemplo, las garrapatas. Y la garrapata es un ácaro, ¿no? Entonces, es muy buena acaricida. Estos son ivermectinas, ¿no es cierto? Hasta la hemos usado para tomarlo en la época de la pandemia, ¿no? El COVID, entonces hay que tomar ivermectina. La abamectina también controla, por ejemplo, al controlar nematodes, también se lo utiliza como pura semilla. Y es translaminar, es decir, que tiene una penetración, uno lo aplica sobre el haz y penetra hasta el envés, ¿no? Esto es muy importante, por ejemplo, para cuando uno quiere controlar algunas plagas. Una de las principales plagas de los cítricos, no tanto por el daño que causa, sino porque es puerta de entrada a enfermedades, es el minador de la hoja de los cítricos. Entonces, si es un minador, quiere decir que está por dentro, ¿no? Entonces, el gusano cava una mina, y uno la puede ver en la hoja, la parte que va quedando translúcida, ahí en el interior está el gusano protegido por el mesófilo. Si uno pusiese un producto de contacto, no lo llegamos, pero si uno pone un producto translaminar, va a penetrar el mesófilo y llega al lugar donde está la larva. Y sistémico, que van por vasos. En este caso, la única translocación que tienen los insecticidas es translocación por xilema. Es decir, que siempre son ascendentes, ¿no? Es decir, que vienen de abajo hacia arriba y en la hoja hacia los bordes de la hoja o hacia la punta de la hoja, ¿no? Siempre son sistémicos por xilema, nunca regresan. Un ejemplo de eso, por ejemplo, imidacloprid, que es un neonicotinoide. Habíamos dicho que estamos hablando del modo y el mecanismo de acción. Vamos a usar un término que esto se lo utiliza mucho en la medicina, que es la toxicocinética, ¿no? En la medicina se lo utiliza para decir qué es lo que le pasa al tóxico, al remedio en este caso, desde que uno lo ingiere
hasta cómo se va degradando, ¿no? Y cómo es eliminado. Por eso nosotros acá en la toxicocinética, que es el modo de acción, va a implicar todos los procesos que van desde que el producto se pone en contacto con la plaga hasta que llega al blanco. Es decir, que esto va a incluir la absorción, la distribución, el almacenamiento, la biotransformación, la excreción, ¿no? Esto le quise poner, ¿no? Porque acá lo que dice es justamente eso, ¿no? El modo de acción, ¿no es cierto? Dice de las plantas, son los distintos eventos que llevan hasta la muerte, ¿no es cierto? Y dice, incluye la absorción, la translocación, metabolismo, interacción con el mecanismo de acción. Mientras que el mecanismo de acción, ¿no es cierto?, es el sitio de acción, ¿no? Es decir, que donde interactúa para causar procesos que desencadenen en la muerte. Y acá en celeste dice el término modo de acción es a menudo incorrectamente usado para referir a mecanismo de acción, ¿no? Yo les digo porque en la vida, ya como ingeniero agrónomo, se van a encontrar, la mayoría de las veces le van a decir cuál es el modo de acción del producto, refiriéndose a cuál es el mecanismo de acción. Uno trata de poner énfasis en esto, pero es imposible, le van a seguir diciendo modo de acción, lo que es mecanismo de acción. Entonces, dentro del modo de acción habíamos visto que sería el proceso de absorción, ¿no es cierto? Dentro de ese proceso de absorción habíamos dicho que tiene tres vías. La ingestión, que va a entrar con el bolo alimenticio, el contacto directamente en la piel. En la piel la mayor penetración se va a dar por los sitios que son no quitinizados, ¿no? Es decir, que el insecto para tener movilidad no tiene todo el cuerpo con la misma cantidad de quitina, ¿no? Porque si no, en la quitina sería impenetrable, no podría penetrar. Entonces, esos segmentos interabdominales, las articulaciones, las antenas, los ocelos, las patas, los pulvínulos, ¿no? Por eso muchas veces uno deposita el producto en la hoja, lo aplica en la hoja y la oruga al caminar o el insecto al caminar va a absorber por los pulvínulos, ¿no? Es decir, eso es lo que llamamos penetración tarsal. Y la inhalación, que sería a través de los espiráculos, ¿no es cierto?, que va a penetrar los productos en fase gaseosa. ¿Para qué me sirve conocer esto? Bueno, tiene muchos usos saber por dónde, de manera que tengamos éxito en el control, ¿no? Habíamos visto cuando veíamos formulaciones, ¿no?, las mezclas de plaguicidas, observando la vía de ingreso, ¿no? Es decir, que esto va a ir con un piretroide y esto con uno sistémico, ¿no? Porque, como les decía, la sistemia es por xilema y a la vaina, a la chaucha, digamos al grano, va a llegar el floema, ¿no es cierto?, que trae los fotosintatos producidos en la hoja, ¿no? Entonces acá no hay una sistemia de insecticidas, por eso a este lo tenemos que matar con insecticida de contacto. La toxicocinética va a modificar la cantidad de plaguicida que llega al blanco, ¿no? La vía cuticular entonces sería la penetración, fundamentalmente a través de articulaciones, de pelos, ¿no es cierto?, en las patas. Es una vía que tiene bastantes pérdidas en su camino, porque el producto va a llegar, va a penetrar por difusión a través de su acción lipofílica, puede quedar a veces fijado en la cutícula y entonces ahí empezamos a perder producto, puede conjugarse con algunas sustancias orgánicas, algo de eso va a penetrar, una vez que penetre, bueno, puede sufrir una transformación llevándolo a productos más tóxicos, luego va a pasar a la hemolinfa y luego al sitio de acción donde debería causar la muerte. Si llegan a una cantidad suficiente para producir la inhibición de un proceso que cause la muerte, y si no, va a ser excretado y entonces el insecto se sana. En el caso de la alimentación, va a penetrar junto con el bolo alimenticio. En las piezas bucales empieza, donde está el ducto salival, empieza un proceso de degradación del alimento y acá también empieza a producirse una degradación del producto, ¿no?
Se considera que de todo el producto que nosotros aplicamos, el 1% llega al blanco, ¿no? Todo lo demás se va perdiendo en el camino. El producto va a seguir todo el tracto digestivo hasta llegar al mesenterón. Recuerden esto de zoología, el mesenterón es la única porción del sistema digestivo que tiene invaginación interna. Todo lo demás tiene invaginación externa, es decir, que las paredes son quitinizadas. En cambio, el mesenterón es la única parte donde no hay quitina, ¿cierto?, en las paredes, y es acá donde se va a producir la absorción de los alimentos que van a pasar a la hemolinfa. Ahí en ese proceso de absorción de los alimentos es también donde se absorbe el insecticida que va a pasar a la hemolinfa para ser llevado al resto, a las otras partes del cuerpo donde debería inhibir un proceso y causar la muerte. Acá también es atacado por enzimas degradativas en el mesenterón y por eso también es que vamos perdiendo mucho del producto. Entonces sería vía aparato bucal, bolo alimenticio, llega al mesenterón, el hemolinfa, si llega a los tejidos en una concentración suficiente produce la muerte y si no es degradado. En el caso de la inhalación, va a penetrar por el piráculo. Esta es la vía más rápida y que no tiene prácticamente degradación, porque todo es un tubo que se va afinando, que entra por el estigma, ¿no es cierto? Y entonces va pasando por tráquea, traqueola, traqueidas, es decir, que son cada vez tubos más finitos. Los insectos no tienen una respiración pulmonar, es decir, no tienen pulmones. La respiración es directamente celular, es decir, que ese tubo que penetró se va afinando hasta llegar a la célula donde va a dejar el oxígeno. La hemolinfa no tiene, como nosotros, los glóbulos rojos, que serían los encargados del transporte del oxígeno, ¿no es cierto? Bueno, el piráculo, traqueola, tráquea, hemolinfa, en realidad va a la célula, no, acá no es hemolinfa, célula, sitio de acción. El sitio de acción, un mecanismo de acción, es un proceso que va a ser inhibido y que va a causar la muerte. La toxicodinamia sería eso, la interacción entre el tóxico y un sitio específico de acción. Esto se lo representa con un esquema de llave-cerradura, ¿no? Es decir, que el sitio de acción es la cerradura y el plaguicida es la llave. Si esa llave logra entrar y abrir un proceso, se van a desencadenar una serie de reacciones que terminan en la muerte, ¿no? Esto ya lo habíamos visto un poquito el otro día cuando veíamos resistencia, ¿no es cierto? Y ese receptor generalmente es una proteína. Dentro de los mecanismos de acción lo vamos a ver en 5 grandes grupos. Uno sería los tóxicos físicos, son aquellos que no interactúan con un receptor específico. En general, estos van a producir la muerte por deshidratación, posiblemente. A veces es por una disminución en el intercambio de oxígeno. Dentro de los tóxicos físicos, para que tengan una idea, tenemos, por ejemplo, los aceites. Los aceites que nosotros en cultivos extensivos lo utilizamos como coadyuvantes, ¿no es cierto? Como pueden ser para evitar la volatilidad, para facilitar la penetración. En la citricultura, prácticamente toda la citricultura, sobre todo los ácidos, el limón, donde no hay mosca de la fruta como plaga, sino que las plagas principales son ácaros y cochinillas. Las cochinillas, ¿no es cierto?, son homópteros, ¿cierto?, que están protegidos por un escudo. Y entonces lo que se hace es una aplicación de aceite, el aceite lo recubre ese escudo e impide el intercambio gaseoso. También tiene una acción disgregante de la quitina, porque los aceites, dentro de los aceites podemos tener aceites parafínicos, que son los aceites saturados, los aceites son hidrocarburos
binarios formados por carbono e hidrógeno, y pueden ser de cadena abierta o cerrada, o con dobles enlaces o saturados, ¿no? En general, se buscan que sean parafínicos, es decir, que sean saturados, o nafténicos, que sean saturados, porque si no pueden causar mucha fitotoxicidad, pero siempre se le deja un cierto grado de insaturación, porque ese grado de insaturación, vamos a suponer que se deja un 4%, un 6%, hasta un 8% de insaturación, o sea, de dobles o triples enlaces. Esto se hace porque esa tiene una acción disgregante de la quitina y entonces le va a producir algunas laceraciones al insecto que va a terminar también deshidratando. Otro tóxico físico, por ejemplo, son las tierras de diatomea, ¿no? Que un uso que se le da a las tierras de diatomea es en grano almacenado. Las tierras de diatomea también son microscópicas algas, ¿no? Que tienen una acción lacerante en la quitina del insecto y eso hace que se terminen deshidratando. Pero fíjense, no hay una interacción directamente con un receptor, ¿no? Entonces estos generalmente son externos, son tóxicos físicos. Los tóxicos respiratorios son aquellos tóxicos metabólicos que van a intervenir en el metabolismo. En la respiración nosotros tenemos distintos pasajes de electrones, ¿no es cierto? Por el proceso respiratorio se produce una liberación de energía y entonces eso va pasando como electrones y entonces tenemos distintos procesos que pueden ser inhibidos por distintos tipos de insecticidas, ¿no? Y también la ATPasa mitocondrial. Entonces, estos tóxicos respiratorios inhibirían algún de esos procesos respiratorios. Los tóxicos protoplasmáticos son aquellos que van a causar una precipitación del protoplasma. Generalmente son metales, pueden ser como el cobre, por ejemplo. Entonces, cuando el insecto lo ingiere, ¿no es cierto?, le va a producir una coagulación del protoplasma que va llevando a las muertes de las células. Los tóxicos nerviosos, que es el grupo más grande que tenemos, van a actuar en distintos procesos, siempre en el sistema nervioso. Dentro del sistema nervioso, nosotros tenemos, a ver, repasando un poquito lo que era zoología, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que las células nerviosas son las neuronas. La neurona tiene un cuerpo, tiene dendritas, ¿no es cierto?, que son como filamentos, prolongaciones de ese cuerpo de la neurona. Tiene una dendrita muy larga, que llamamos axón, y las células no se tocan entre sí, sino que dejan un espacio, que es el espacio sináptico, y el impulso nervioso va pasando dentro de la célula nerviosa en forma eléctrica, por una diferencia de potencial. Cuando la célula está polarizada, la célula está en reposo. Cuando se despolariza, empieza a pasar el impulso nervioso. Pero esta corriente eléctrica que viene se encuentra en un vacío. En el vacío no se transporta la electricidad, ¿no es cierto? Salvo en el arco voltaico no se transporta la electricidad. Y entonces lo que necesita para pasar de una célula a la otra es un neurotransmisor. Es una sustancia química que sale de una neurona, se ubica en un receptor sale del axón, se ubica en la dendrita de la siguiente neurona y hace que continúe pasando el impulso nervioso. Es decir, que dentro de ese sistema nervioso vamos a tener una conducción nerviosa y una transmisión nerviosa. Y además, esos neurotransmisores, esas sustancias que transmiten el impulso nervioso, pueden ser excitadores del sistema nervioso o depresores del sistema nervioso. Excitadores para que nosotros podamos hacer actividades y depresores porque en algún momento tenemos que entrar en reposo. Después vamos a ver cada uno de esos cómo lo va inhibiendo. Después tenemos los reguladores de crecimiento. Los reguladores de crecimiento se van a basar en dos hormonas. ¿Se acuerdan que el insecto crece y se desarrolla de acuerdo a
la regulación que le dan dos hormonas, una es la hormona juvenil y la otra es la ecdisona, ¿no? Entonces, cuando aumenta la hormona juvenil, el insecto se mantiene en su mismo estadio. Cuando va a mudar, disminuye la hormona juvenil, empieza a aumentar la ecdisona, el insecto deja de alimentarse, se prepara para la muda, se produce la ecdis, es decir, se separa de su de su antiguo tegumento, ya tiene un nuevo tegumento formado y entonces vuelve a seguir alimentándose y crecer cuando baja la ecdisona y aumenta la hormona juvenil. Y ese cuerpo del insecto tiene que estar quitinizado. Entonces, lo que vamos a ver cuando usemos reguladores de crecimiento, que vamos a inhibir algunos de esos procesos. Y faltaría uno más ahí, que serían los tóxicos musculares, ¿no? Los que actúan en el movimiento muscular, ¿no? El movimiento muscular se basa en la presencia de calcio intra y extracelular. Entonces, con la salida del calcio de la célula, uno puede movilizar los músculos. Bueno, entonces los sitios de acción serían todos los sistemas estos que pueden estar afectando. Cualquier duda que puedan tener, una buena bibliografía es esta página, que es del AIRAC. El AIRAC es el Comité de Acción de la Resistencia a Insecticida. Así vamos a tener otra para los fungicidas, que va a ser el FRAC, el Comité de Acción de Resistencia a Fungicida. Y vamos a tener el HRAC, que es el Comité de Acción de Resistencia a Herbicida, ¿no? Son organismos internacionales que son los que donde vamos a encontrar mucha información acerca de los productos, y tiene este póster donde tenemos los distintos grupos de insecticidas y cuáles son los mecanismos de acción que tienen. La página es esa. De todo modo, ustedes, yo después le estamos subiendo, ¿no es cierto?, el PDF de cada clase. Bien, entonces veamos. Yo tengo el cuerpo, la dendrita, el axón, ¿no es cierto? Y acá hay una conducción eléctrica, ¿no es cierto? A través de esto se va dando una transmisión eléctrica por una despolarización que pasa a la célula, por la entrada de sodio y la salida de potasio. El potasio se encuentra dentro de la célula nerviosa y el sodio afuera. Cuando el impulso tiene que pasar, el potasio sale, entra el sodio, se despolariza y pasa el impulso nervioso. Seguramente ustedes podrán recordar cuando van a las pilas dice níquel-cadmio, ¿no es cierto? Es decir que se necesitan dos sustancias, ¿no es cierto?, de distinta electropositividad para generar una corriente eléctrica. Entonces acá las dos sustancias de distinta electropositividad son el potasio y el sodio. Cuando sale el potasio y entra el sodio, se despolariza la célula nerviosa y empieza a pasar el impulso nervioso. Cuando llega al extremo, utiliza neurotransmisores, ¿no es cierto? Este sería el neurotransmisor, el impulso nervioso viene desde esta célula, lo impulsa a pasar, este se va a ubicar en receptores específicos y entonces lo que va a hacer que entre sodio y entonces va a seguir pasando el impulso nervioso. Acá vamos a tener los distintos grupos de productos que intervienen. Los piretroides actúan en los canales de sodio-potasio. Es decir que en la entrada va a permitir que entre el sodio, que salga el potasio, y va a dejar abiertos los canales y no permite que se restablezca el equilibrio. Por lo tanto, el impulso nervioso sigue pasando. El insecto va a estar con mucha movilidad. Es como, no sé si ustedes han visto, ustedes le echan esos aerosoles que son piretroides, la mayoría de los que se utilizan en los hogares, le aplican sobre una cucaracha, la cucaracha es como que se vuelve loca, se sube a la pared, se tira, quiere volar, es decir, porque está muy excitada, ¿no? Hasta que llega un momento en que es tanto el movimiento, tanta la excitación, que se produce una ataxia, se paraliza y se muere. Los piretroides son originalmente
se obtuvieron de la naturaleza, de la flora del crisantemo, el piretro. Son ésteres del ácido crisantémico o del ácido jasmolónico. Un éster es la unión de un ácido y un alcohol, ¿no? El ácido crisantémico más un alcohol. El piretro es una sustancia muy fotolábil, es una sustancia que duraba muy poco tiempo en el ambiente y entonces se le comenzó a hacer unos reemplazos. Lo primero que se reemplazó fue el alcohol, entonces se lo reemplazó por un alcohol ciclopropano y luego le empezaron a incorporar halógeno y grupo ciano, ¿no? El grupo ciano es carbono nitrógeno, como el cianuro, ¿no? Los grupos ciano para aumentarle la toxicidad. Casi todos los productos que tenemos, que usamos en el campo, tienen el grupo ciano. No lo tienen, por ejemplo, algunos domisanitarios, ¿no? Algunos productos que se utilizan en el hogar, justamente para evitar la resistencia, si bien los dos son piretroides, los dos tienen el mismo mecanismo de acción, no tienen la misma detoxificación, ¿no? Porque la citocromo P450, que son las oxidasas que degradan los piretroides, degradan los ésteres, pero no pueden degradarlo a los éteres, ¿no? Que serían estos que no tienen el grupo ciano. Son insecticidas totales, matan todos los insectos. Podríamos decir que lo único que matan son insectos, ¿no? Podríamos decir porque hay algunos que además le vamos a agregar ácaros, ¿no? Entonces, dentro de esto vamos a tener productos como la cipermetrina, deltametrina, ciflutrina. Los productos tienen una isomería que lo hace que tengan distinta toxicidad. Por ejemplo, la cipermetrina tiene 8 isómeros, de esos 8 isómeros solamente 2 son activos, los otros 6 son una impureza que tienen porque no tienen toxicidad. Y entonces muchas veces se empieza a trabajar con los isómeros, se los purifica los isómeros. Van a encontrar un producto que es la alfa-metrina. La alfa-metrina es una cipermetrina purificada en su isómero alfa. Después van a tener una Z-metrina, por ejemplo, que es la cipermetrina purificada en su isómero Z. Después van a tener, por ejemplo, la cialotrina. La cialotrina tiene 12 isómeros, 2 activos únicamente, la lambda cialotrina y la gamma cialotrina. Entonces, cuando lo purificamos, después se aplica solamente el isómero con más actividad. Tiene 2 tipos de isomería, la isomería óptica y la isomería de posición. Esa isomería, por ejemplo, vamos a tener, de acuerdo a la distancia, los cis y los trans. Los cis son más tóxicos que los trans, por eso a veces se los purifica, y entonces tenemos, por ejemplo, algunos lo van a encontrar como high cis, ¿no? Que alta cantidad de cis, ¿no? de isómero cis. Después, por ejemplo, tenemos la ciflutrina. La ciflutrina tenemos que el isómero más activo es el isómero beta, y entonces el laboratorio lo purifica y entonces después solamente comercializa la beta-ciflutrina. Son insecticidas, no son insecticidas de suelo, no se aplican al suelo. Dentro de estos tenemos uno solo que es un insecticida de suelo y cura semilla, que es la teflutrina, y esto es porque en general son productos que no tienen alta tensión de vapor, es decir, que no son volátiles, pero la teflutrina tiene una alta presión de vapor y entonces es volátil. Y al ser volátil, en el caso de la semilla, habíamos visto, ¿no es cierto?, que yo tengo la semilla, lo recubro con el cura semilla, en este caso la teflutrina, y se va a evaporar, y entonces va a formar una nube tóxica alrededor de la semilla, de manera que cuando el insecto se arrima a la semilla para consumirla, va a respirar esa nube tóxica y se va a terminar muriendo.
Entonces, estos no son insecticidas de suelo. En el suelo no tienen acción porque la absorción, ¿se acuerdan? El KOC que veíamos es muy alta, es demasiado alta y entonces se absorbe en el suelo y no puede tener acción sobre el insecto. Lo vamos a ir separando entonces, porque todo lo demás, una deltametrina, una lansalotrina, una beta-ciflutrina, será más eficaz, menos eficaz sobre la plaga, pero más o menos controlan las mismas plagas. Entonces veamos siempre qué es lo diferente. Acá lo diferente es que tengo todos los piretroides y uno solo que va al suelo, que es la teflutrina. Todos controlan insectos, todo tipo de insectos, y hay uno que controla además ácaros, que es el bifentrin, ¿cierto? Y entonces no tienen otro tipo de control. Insecto y el bifentril también es acaricida. Bueno, entonces vienen del ácido pirétrico o del ácido jasmolónico, ¿no es cierto? Y entonces esto sería el alcohol. Acá tenemos el alcohol, ¿no es cierto? Que el alcohol ciclopropano, y lo que se le incluye, ya venía hablando, el grupo ciano, ¿no? Es decir, este grupo que es para aumentarle la toxicidad. Cuando se modificó el alcohol, ¿no es cierto? Obtuvimos la permetrina. Cuando se introduce el grupo ciano, se le pone el grupo ciano, aparece la deltametrina. Empiezan a reemplazarse con halógeno y aparece la cipermetrina. ¿Cierto? Se empiezan a modificar las cadenas laterales y aparece la fenpropertrina. Reemplazamos el ácido y entonces aparece el fenvalerato. Si esto fuese el mesófilo de la hoja, el piretroide es netamente de contacto, no puede ser traslaminar nada, tiene una alta lipoficidad, son los productos más lipofílicos que tenemos dentro de los insecticidas, y por lo tanto, por eso son productos de contacto. Dentro de los moduladores con el sodio, acá figuran el DDT y el metoxicloro. Los clorados del primer grupo, porque dentro de los clorados teníamos dos grupos, no los estudiamos porque ya todos los clorados están prohibidos. Los clorados el clorado del primer grupo tenían el mismo mecanismo de acción que los piretroides, ¿no? Y acá tenemos, esto está extraído de ese póster que teníamos hace rato que habíamos visto. Uno lo puede bajar ese póster y lo puede imprimir, ¿no? Como para tenerlo así a la vista, ¿no? Y ya tenemos todo, ¿no? Entonces, la teflutrina es el único de suelo. Otro mecanismo de acción son la inhibición de la colinesterasa. La colinesterasa ya la hemos nombrado, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando veíamos toxicología? Es la sustancia encargada de degradar la acetilcolina. El impulso nervioso viene siendo conducido dentro del axón. Cuando llega a la punta del axón, necesita de un neurotransmisor que lo lleve hasta la otra célula. Ese neurotransmisor puede ser la acetilcolina, y entonces va a pasar el impulso nervioso y tiene que ser destruida. La destrucción lo hace una enzima que se llama colinesterasa, acetilcolinesterasa, y lo que van a hacer estos dos grupos de insecticidas, que son los fosfóricos y los carbámicos, los derivados del ácido fosfórico y del ácido carbámico, es unirse a la enzima acetilcolinesterasa, no la deja libre y entonces no lo va a degradar a la acetilcolina y el impulso nervioso continúa pasando. En una condición normal, la colinesterasa toma la acetilcolina, la degrada en colina y ácido acético, la colina vuelve a la membrana presináptica para formar nuevamente acetilcolina y el ácido acético uno lo puede terminar eliminando con orina. Dentro del grupo de los fosforados y los carbámicos, los fosforados derivan del ácido fosfórico, son ésteres del ácido fosfórico, fueron descubiertos durante la Segunda Guerra Mundial por Gerhard Schrader, que había obtenido dos productos que nunca se comercializaron, que eran el tetraetilpirofosfato y el octametilpirofosfato, ¿no?
Estos productos nunca se los comercializaron por la elevada toxicidad que tenían. Luego surgió el Paratión. Estos productos podían venir formulados como polvos hormiguicidas. También venían formulados como polvo mojable, pero su mayor formulación siempre fue como concentrados emulsionables, es decir, son sustancias insolubles en agua y entonces se lo comercializa como concentrados emulsionables. Son de contacto e ingestión y también muchos de ellos tienen alta presión de vapor y entonces se lo pueden penetrar por inhalación. Dentro de los grupos, ya voy a volver a esto, nosotros tenemos los fosfatos, es decir, la misma fórmula que teníamos, el ácido fosfórico, los dos oxígenos, ¿no es cierto? Los dos oxígenos acá unidos a grupo metílico o etílico y los otros dos oxígenos. Uno unido con un doble enlace, ¿no es cierto? Y el otro que era un oxidrilo, que el hidrógeno lo vamos a reemplazar por un grupo benceno. Cuando ese va a ser el fosfato. Estos son productos que tienen alta presión de vapor, ¿no? Son los productos más tóxicos. Siempre todo producto oxidado te lleva a un producto más tóxico, ¿no? Las oxidaciones, por eso nosotros vamos a tener algunos productos que son banda verde, que son prácticamente sin riesgo toxicológico, como puede ser el mercaptatión, pero cuando entra en el organismo, los fosforados se consideran que son productos endometatóxicos, es decir, que dentro del cuerpo del insecto o de la persona se va a transformar en un producto más tóxico, eso a causa de las oxidasas. Es una vía degradativa, ¿no es cierto? Pero que te va llevando a productos más tóxicos. El DDBP fue producto, hoy se comercializa todavía, en la agricultura hoy está prohibido. En la agricultura en general no lo usamos a campo, sino que se lo utilizó muchísimo en grano almacenado, por la elevada presión de vapor que tiene. Entonces uno lo aplicaba sobre los granos almacenados. En el silo, uno cuando aplica, uno puede aplicar cuando va penetrando el grano, ¿no es cierto? Normalmente el grano puede entrar o por chimango o por cinta, generalmente entra en una cinta transportadora, y ahí se le pone una boquilla pulverizadora que le va pulverizando. Normalmente se trabaja con medio litro a 1 litro de caldo por tonelada de grano, ¿no? Tengan en cuenta que esto no puede ser mojado mucho, porque uno tiene que tener el grano seco, ¿cierto? Entonces, lo único que se pone es medio litro, 1 litro de líquido por tonelada de grano. Entonces ahí se aplicaba el DDPP, entraba al silo y dentro del silo se volatilizaba y entonces quedaba todo como una nube tóxica dentro del silo. Hoy está prohibido, se usa, cosa que no debería ser. ¿Por qué? Porque todavía tiene un uso veterinario, ¿no? Es decir, que los veterinarios todavía lo siguen utilizando y bueno, mucha gente irresponsable lo compra para usarlo en los silos, ¿no? Para no almacenar. Después aparece el residuo. ¿Por qué aparece el residuo si no se puede utilizar? Y los que hacen aplicaciones domisanitarias, que son las aplicaciones en hogares, por ejemplo, o en la industria, eso también está regulado, tiene que tener un ingeniero agrónomo asesor, es decir, que los colegios de ingenieros agrónomos hacen que muchos municipios a veces no respetan y ponen a cualquiera que pueda certificar la desinsectación de una casa o de un negocio, pero en realidad lo único que estamos capacitados para hacer eso somos nosotros, los ingenieros agrónomos. Y los productos que son para los de uso veterinario también el SENASA los autoriza, y en el caso de los domisanitarios tiene que autorizarlo la ANMAT. Y hay un producto que todavía tiene DBP. Siempre a estos que hacían desinsectación en casa o en negocio,
siempre les encantó el DDP porque generalmente se trabaja con piretroide, le ponen un poquito de DDP de manera que se volatilice en todo lo que sean las cañerías, los desagües, ¿no es cierto? Que es donde vamos a encontrar, por ejemplo, cucarachas, ¿no? Entonces, por eso en eso se lo utilizó muchísimo. Los tionofosfatos, ya en el doble enlace S, tiene un grupo azufre. El clorpirifos se utilizó muchísimo en todos los lugares. En la agricultura no había cultivos donde no se use clorpirifos. Se utilizó hasta la desinfección de hospitales, era otro tipo de formulación, ¿no? Almat lo utilizaba hace muchísimos años. Y hoy el clorpirifos se ha prohibido, hace unos 3, 4 años se prohibió el clorpirifos, ya no existe más, ¿no? Pero, por ejemplo, acá tenemos el metilpirimifos. El metilpirimifos, si bien a campo no lo usamos mucho, tiene un uso domisanitario, está autorizado para ser utilizado en ciertas situaciones, solamente porque dentro de los domisanitarios tenemos los de venta libre, los de uso profesional y los de salud pública. El metilpirimifos solamente es de uso profesional, ¿no? Es decir, que solamente no es de venta libre, no lo pueden vender a cualquiera. Y lo que más se utiliza hoy el metilpirimifos es en los granos almacenados. Los tionotiolfosfatos van a tener dos grupos azufre, es decir, uno en el grupo tiono y otro en el grupo tion. Tenemos un grupo grande, muchos son insecticidas acaricidas. Acá fíjense que en los piretroides decíamos insecticida y uno acaricida, el bifentril, ¿no? Acá vamos a tener, muchos de estos son insecticida acaricida, el dimetoato, por ejemplo, el dimetoato es un producto sistémico, es banda azul, se lo utiliza mucho para homópteros, que es el más uso por la sistemia que tiene, aunque también se utiliza para se puede utilizar para el control de orugas, control de coleópteros. Acá hay productos, el mercaptatión, posiblemente lo hayan escuchado con otro nombre que se llama malatión, es lo mismo. Mercaptatión porque no tiene un grupo fenílico, un grupo benceno, sino lo que tiene es un grupo mercapto, que es dos azufres que están en estado reducido, ¿no? Después se van oxidando y van dando productos más tóxicos, van pasando sulfóxido, sulfona. Y en el caso del mercaptatión es banda verde y se utilizó mucho en la fruticultura, ¿no? Para el control de mosca de la fruta. Hoy ya está medio siendo dejado de lado. También se lo utilizó para orugas, ¿no? También para mosca blanca. Ahí, por ejemplo, también tenemos el etoprop. El etoprop es un insecticida de suelo, se puede utilizar en suelo, controla los insectos de suelo y también tiene cierto control de nematodes, o sea que ya le estamos agregando algún otro producto, ¿no? En el caso del tiofosfato tenemos el metildemetón. El metildemetón es un producto que es oruguicida, no es un producto que haya tenido mucho uso. Los fosfonatos, tenemos el triclorfón. El triclorfón, para lo único que se lo utilizaba era para cebo, para mosca a la fruta. Y los fosfatos aminados sí se utilizaron muchísimo. Acá tenemos el metamidofos, que era un producto banda roja, extremadamente tóxico, sistémico, se lo utilizó muchísimo para el control de oruga, hoy se lo ha prohibido. Pero acá tenemos dos productos que se pueden utilizar, el fenamifos. El fenamifos viene preparado como son unos gránulos, porque para el único uso que está permitido es para suelo, para el control de nematodes. De hecho, el nombre común era Nemacur, es un excelente nematicida, y el acefato originalmente siempre se lo utilizó mucho como cura semilla.
Por ejemplo, se lo utilizaba para cura semilla de trigo, donde la plaga principal del trigo son los pulgones. Entonces, en la etapa primera del cultivo de trigo, se hacía desinfección de semilla con acefato y para el control de esos pulgones. Hoy se están utilizando otros tipos de productos, se utilizan neonicotinoides, es decir, parecidos a la nicotina, como cura semilla para trigo, pero el acefato hace un par de años volvió a reflotarse, ya que el acefato tiene un muy buen control de lo que es chicharrita, ¿no? La emisora del espiroplasma en maíz, ¿no? Entonces, a través de eso, acefato volvió a surgir para ser usado nuevamente. Bueno, yo me voy adelantando, no sé ni qué tengo en la clase, por eso me iba hablando de cada uno de los productos mientras los veía ahí. Bueno, es el DDP, ya hemos hablado de esto. Los tionofosfatos, bueno, acá están las fórmulas, ¿no? Tionofosfato, los tiolfosfatos, con el grupo azufre acá, tionotiol, triclorfón, mosca de la fruta, ya hemos hablado, fosfato aminado, los carbamatos. Los carbamatos, que también tienen el mismo mecanismo de acción, es decir, que inhiben la colinesterasa, derivan del ácido carbámico, ¿no? Este es el ácido carbámico. Acá tendría un nitrógeno 2 y acá tendría un oxidrilo, ¿no es cierto? Lo que vamos a reemplazar es el hidrógeno de este oxidrilo, y esto puede ser por un radical arílico o por un radical alifático. Lo mismo que el nitrógeno del grupo amino, ¿no? Puede ser reemplazado por un grupo alquílico o un grupo arílico. Acá lo vamos a llamar entonces, que tiene el grupo alquílico, N-alquilcarbamatos. Y la diferencia está en que si yo le pongo un grupo alquílico acá, voy a obtener un insecticida. Pero si yo le pongo un grupo arílico acá, voy a tener un herbicida. Entonces, simplemente si cambio este radical, va a pasar a ser un insecticida o va a pasar a ser un herbicida, ¿no? Y si los uno con un grupo azufre, voy a tener los ditiocarbámicos, que son fungicidas. Es decir, que con esta fórmula, con esta estructura, yo puedo tener distintos productos: fungicida, insecticida o herbicida. En general, acá, si bien dice metil, etil, butil, normalmente es un grupo metílico. Tenemos un solo reemplazo de un grupo metílico, porque los etílicos son poco tóxicos, al revés de los fosforados, ¿no? En este caso, el grupo metílico es el que le da mayor toxicidad. Andan bien a pH ácido, lo mismo que los fosforados, es decir, que se degradan a pH alcalino, y estos tienen lo que se conoce como una toxicidad errática. ¿Qué significa una toxicidad errática? Que pueden ser muy tóxicos para un organismo, para algún insecto, y prácticamente nada tóxico para otros, ¿no? Esto hace que los fosforados tengan una elevada selectividad, sean bastante selectivos, ¿no? Aunque tenemos acá productos que fueron extremadamente tóxicos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, estos productos serían de contacto, lo que tenemos a la izquierda, y lo que tenemos a la derecha serían sistémicos. Esto nos estamos quedando sin producto porque el aldicar ha sido prohibido hace unos 3 años también, y el carbofurán también ha sido prohibido. Productos extremadamente tóxicos. Algunos, por ejemplo, el nombre comercial más común de esto era el Temic, solamente podía venir granulado porque iba al suelo, era el insecticida más tóxico que teníamos en todos los productos. La DL50, el aldicar, es 1 miligramo por kilogramo, extremadamente tóxico, y lo bueno que era que controlaba insectos
nematodes, ácaro, y era sistémico. Entonces, a veces se lo aplicaba a la parte de la línea de siembra. Por ejemplo, era muy típico el uso de Aldicar en poroto, ¿no? En poroto la plaga principal temprana es la mosca blanca, porque es transmisora de un virus, del virus del achaparramiento. Entonces, uno tenía que hacer una aplicación temprana. En general, entonces lo que se hacía era sembrar, y a la par de la línea de siembra se iba colocando el Aldicar, de manera que las raíces lo tomen y la planta esté protegida. Como le digo, esto tiene una toxicidad errática. El carbaryl es un producto que se utilizó en soja, en manzano, es oruguicida, controla muy bien larvas del lepidóptero. Hoy el carbaryl, por ejemplo, viene en forma de cebo para el control de bicho bolita, ¿no? Que es un crustáceo. Carbaryl, entonces, como cebo. El metomil es extremadamente tóxico. No sé si, no es extremadamente tóxico, es altamente tóxico. Pero se lo utilizó mucho para orugas, sobre todo cuando existía una dificultad de control de ciertas orugas como pseudoplusia. Por ahí se tornaba difícil controlarla con otros productos, con piretroide, por ejemplo, entonces se utilizaba mucho metomil. El pirimicar es un aficida, solamente control áfido, es un aficida específico. Por ejemplo, se lo utiliza en trigo. El metiocar es un producto que controla babosas y caracoles, viene en forma de cebo, mesurol. El tiodicar es un insecticida sistémico, se lo ha utilizado mucho como cura semilla. El nombre más común era semevim. La mayoría de los maíces, por ejemplo, cuando se compraba, venían curados con tiodicar, que es un oruguicida muy bueno. El cartap se lo utiliza mucho en cultivos hortícolas, por ejemplo, en tomate para el control de tuta absoluta. Y el carbosulfán es un producto que se lo ha utilizado en la citricultura, ahora ya no se lo puede utilizar más, para control también de todo lo que eran trips, ¿no? O ácaros en limón. Y dentro de los productos domisanitarios, por ejemplo, tenemos uno autorizado que se llama Propoxur, que controla muy bien también todo lo que sea hormigas, cucarachas, moscas, mosquitos. Otro mecanismo de acción, tenemos lo que son antagonistas del canal GABA. Yo les decía cuando les explicaba el sistema nervioso, cuando repasábamos un poco el sistema nervioso, que había neurotransmisores depresores del sistema nervioso y neurotransmisores excitadores del sistema nervioso. Generalmente, la acetilcolina, por ejemplo, es un excitador del sistema nervioso. Y dentro de los depresores del sistema nervioso vamos a tener el ácido gamma-aminobutírico, que es el GABA. Se lo conoce como GABA. Es un canal que me permite el ingreso de cloro dentro de la célula. Si yo le meto cloro dentro de la célula, ¿el cloro qué carga tiene? Negativo. Entonces lo que va a hacer que el cloro hace que la célula se polarice y entonces entra en reposo, ¿no? Generalmente lo tenemos al GABA en el sistema nervioso central, en el cerebro y en el cerebro y médula espinal. Y un antagonista del GABA sería que hace lo contrario de lo que hace el GABA. Entonces el GABA lo que hace es ingresar cloro, un antagonista inhibiría el ingreso del cloro. Entonces, si lo inhibo, lo que va a pasar es que el impulso nervioso va a seguir pasando. Acá tenemos a los clorados del segundo grupo. Teníamos, por ejemplo, el endosulfán, teníamos el heptacloro. El endosulfán es el último que se dejó de usar, ¿no?
muchos de esos eran productos que se han utilizado, que eran el producto de suelo. Y dentro de los que se utilizan actualmente tenemos los fenilpirazoles. Dentro del fenilpirazole, hoy también hay productos nuevos que están surgiendo con ese mismo mecanismo de acción, ¿no? El fenilpirazol, dentro de los fenilpirazoles tenemos el fipronil, ¿no? El fipronil es un producto descubierto en la década del 80. Acá en la Argentina entró como primer registro para ser utilizado en picudo del algodonero, es decir, que si lo utilizo en picudo, a los coleópteros lo controlo de forma excelente. Además de coleóptero, controla muy bien todo lo que sean himenópteros. Es para mí el mejor hormiguicida que existe. Uno quiere controlar hormigas, no hay nada mejor que el fipronil, ¿no? Porque, pues ya vamos a ver cuando veamos hormigas. Las hormigas en general tenemos dos tipos de hormigas, las que son fungívoras y las que son melívoras. Las que son fungívoras, es decir, que son las que cortan las plantas, estas llevan el fipronil a la honguera y entonces le intoxican a la honguera y se produce la muerte de todo el hormiguero. Además de controlar coleópteros, himenópteros, es muy bueno sobre ortópteros. Entonces se lo ha utilizado mucho, por ejemplo, en control de langostas y tucura. Se pulverizaban las mangas de altísima eficacia. Para cucaracha también es posiblemente el mejor de los productos que existe para cucaracha. Hay otros también que tienen lo mismo, una oxaliacina que tienen el mismo efecto, que lo que hacen es lo que se llama muerte en cascada, ¿no? Basta que una oruga, una cucaracha coma un cebo con fipronil y vuelve al hormiguero, porque la muerte es lenta, no se mueren rápidamente, y entonces vuelve al hormiguero al hormiguero digo, al nido, la cucaracha, y entonces defeca. Las ninfas son coprófagas, es decir, que se alimentan de las heces de este adulto, y con eso también se van intoxicando, y después empiezan a morir las ninfas, y los adultos se comen las ninfas, y entonces también se intoxican, y se produce lo que se llama una muerte en cascada, ¿no? Es decir, que terminan muriendo muchísimas con que un solo individuo haya tomado contacto con el producto. Hoy está prohibido. Fíjense que acá dice suspensión concentrada, la marca comercial Clap, que fue la primera marca comercial de este producto. Y se ha prohibido, ¿por qué? No por la toxicidad, porque para nosotros es poco tóxico, sino porque al ser muy tóxico sobre himenópteros, mata a las abejas. Entonces, debido al tema de abeja, hoy está prohibido, pero solamente la aplicación foliar, ¿no? Entonces, no se pueden comercializar productos que sean formulados para la pulverización. Sí viene como cebo, viene como pellets para hormigas, viene como geles para cucaracha, también viene como geles para hormigas y viene para tratamiento de semillas, ¿no? Porque es muy bueno sobre el control, por ejemplo, de coleópteros, ¿no? Entonces, en la soja, en el NOA, que se utiliza, que hay muchísima presencia de picudos, acá sí, digamos, se utiliza con una mezcla de otro producto que es del mismo grupo, que es el etiprole, se lo mezclan los dos y forman el regen, que es para tratamiento de semillas para coleóptero. No controla el lepidóptero, nada, del lepidóptero. Y lo que pasa también, que como hacemos malas cosas, la gente compra el cura semilla, se vende más cura semilla de la cantidad de hectáreas que hay de soja en la NOVA, y lo terminan pulverizando, ¿no? Pero como viene con el colorante,
toda la planta queda medio roja del colorante que tiene el fipronil, ¿no? Pero porque, bueno, se ha prohibido la formulación para ser aplicada en pulverización. Así como tenemos antagonistas del cloro que hacen lo contrario y estimulan el sistema nervioso, vamos a tener agonistas del canal cloro, es decir, que hacen lo mismo. Nada más que naturalmente estaba abierto y esto lo que hace es mantenerlo siempre abierto y entonces siempre está entrando cloro, con lo cual el insecto entra en reposo y no hace nada. Es decir, no puede ir a alimentarse, es una muerte lenta, pero no de excitación, sino que no puede hacer ninguna actividad. Dentro de eso tenemos la abamectina. Y han surgido otros productos similares como pueden ser el benzoato de emamectina, ¿no? Estos productos, la abamectina es un excelente acaricida, es muy buena acaricida, controla pocos insectos, ¿no? Por ahí controla algunos microlipidópteros, como los que tenemos como Philomystis, que tenemos en cítrico. Controla nematodes. Y la emamectina es así, controla orugas y es un excelente oruguicida, ¿no? Son productos naturales, se lo obtiene de la fermentación de un actinomicete, es decir, que la producción se hace en tanques donde tenemos los actinomicetes y eso están produciendo continuamente. Es una mezcla de distintas avermectinas, ¿no? Y tenemos la abamectina y tenemos la emamectina, ¿no? Bueno, esto no tiene importancia, ¿no es cierto? Cómo se lo obtiene. Ahora bien, nosotros tenemos que el impulso nervioso venía, pasaba a la acetilcolina, se unía a un receptor, ese receptor específico es un receptor que se llama acetilcolínico nicotínico, es decir que ahí también en ese receptor puede acoplarse la nicotina es un neurotransmisor, y entonces lo que se hizo, y como la nicotina es un insecticida natural, lo que se hizo es observar la fórmula química de la nicotina y empezar a hacer algunos reemplazos para darle más estabilidad, más toxicidad, y entonces se obtuvieron los productos que se llaman del grupo de las nitroguanidinas o neonicotinoides, o también se llaman cloronicotinídicos, ¿no? Entonces, se ubica este producto en ese receptor acetilcolínico nicotino y hace que el impulso nervioso siga pasando. Dentro de estos productos, por ejemplo, vamos a tener lo más común que tenemos comercializado acá en la Argentina es el imidacloprid, el acetamiprid y el tiametoxam. También tenemos algunos otros que no son de tanta difusión, como el dinotefurán, ¿no es cierto? Pero los de mayor difusión son, por ejemplo, el imidacloprid y el tiametoxam. Entonces, estos productos son tóxicos nerviosos porque se van a excitar las neuronas, excitan el sistema nervioso, son productos que controlan principalmente insectos chupadores, ¿no? Es decir, que son insecticidas que se utilizan principalmente para homópteros, pero también tienen control de coleópteros. Por ejemplo, el tiametoxam es muy bueno sobre coleópteros, entonces se lo utiliza en tabaco para el control del minador del tabaco, de Faustino Cubán. Se lo utiliza mucho en soja como pura semilla para el control de picudos. Y el imidacloprid también se utiliza mucho como cura semilla. Ese receptor acetilcolínico nicotínico, pero en otro punto, también puede unirse otro tipo de insecticidas que son las espinocinas, ¿no? Las espinocinas son también productos naturales, ahí tenemos el espinosad, que se lo utilizó muchísimo en algodón, cuando no teníamos los algodones BT, se lo utilizó muchísimo para el control de la oruga,
Alabama, de lagarta rosada. Esto entonces viene de una bacteria que es Saccharopolispora spinosa y es muy bueno sobre lepidópteros, dípteros, himenópteros, también controla coleópteros. Y en ese receptor específico puede que ingrese un producto y lo bloquea, es decir, que no va a tener una transmisión del impulso nervioso porque está bloqueado, es como un tapón. Y estos son productos también naturales, que son las meirestoxinas, como el tiociclán, que se utiliza más que nada en hortícola, en cultivo extensivo no se utiliza mucho, pero controla lepidópteros, controla coleópteros, controla tisanópteros. Esos serían todos los que actúan sobre el sistema nervioso. Después vamos a tener lo que se denominan insecticidas IGR, ¿no? Por su sigla en inglés de reguladores de crecimiento, insecticidas reguladores de crecimiento. Dentro de esto vamos a tener tres tipos de insecticidas. Vamos a tener los que son inhibidores de la síntesis de quitina. Los inhibidores de la síntesis de quitina actúan sobre las quitinosintetasas. Lo que pasa es que el insecto tiene su cuerpo quitinizado, ¿cierto? Como ya ha crecido y no puede extenderse ese tegumento, ¿no es cierto?, porque tiene quitina, lo que hace es mudar, va a perder esa capa y va a tener una nueva cutícula en la parte inferior, ¿no es cierto?, que es con la cual va a tratar a seguir creciendo. En este caso, cuando el insecto ha ingerido un inhibidor de síntesis quitina, no se va a formar este tegumento quitinizado y entonces cuando se desprenda de la muda anterior, que ya sí estaba quitinizada, el insecto va a morir de deshidratación porque ya no puede evitar la pérdida de agua. Este tipo de insecticidas vamos a tener dos grupos. Vamos a tener el grupo de las benzoilureas como lufenurón, triflumurón, novalurón, diflubenzuron, son productos que deben aplicarse cuando las orugas son muy chiquititas, ¿no? Son oruguecidas principalmente. No controlan adultos, porque el adulto no muda, es decir, que lo que necesitamos es que el insecto mude, y entonces son muy eficaces contra larvas pequeñas. En general, pueden controlar cualquier tipo de insecto de metamorfosis completa, es decir, los holometábolos, ¿no? Sí, podría controlar también coleópteros, va a controlar dípteros. Y también controla algunos que no tienen metamorfosis completa, sino que tienen ninfa, como pueden ser los tisanópteros, ¿no? Es decir, que controla también trips. Se lo utiliza en estado pequeño. En el adulto no lo va a matar, pero si un adulto consume un inhibidor de síntesis quitina, lo que le va a pasar es que le va a producir una esterilidad. Muchas veces en las moscas, la mosca de la fruta, lo que se observa es que se forma el huevo, en el interior del huevo está el embrión, pero no puede destruir el corión, entonces no puede eclosionar la larva. Y también en el caso de los lepidópteros cuando copulan, el macho le transfiere como una bolsita de esperma, ¿no es cierto?, a la hembra, y esta bolsita es quitinizada, ¿no? Entonces no se puede formar el espermatóforo. Le decía que tenemos dos grupos, estos que controlan la metamorfosis completa, las benzoilureas, y después tenemos un grupo que es el buprofezin, ahí tenemos un solo producto, que es un inhibidor de síntesis quitina tipo 1, que es utilizado solamente en homópteros, ¿no?, como mosca blanca.
Además tenemos dos tipos de hormonas, ¿no es cierto? Veíamos que la hormona juvenil lo que hace es mantenerlo en los estados juveniles. Entonces el insecto lo que le va a ocurrir es que no va a poder mudar porque los niveles de hormona juvenil son muy altos y entonces siempre se va a quedar en el mismo estadio. Si se queda en el mismo estadio no va a poder crecer, no se puede seguir alimentando. Después va a terminar muriendo por inanición. A veces este producto se pensó de mucha eficacia para aquellos insectos que en sus estados juveniles no causen un daño, sino que el daño lo causen en el estado adulto. Por ejemplo, los mosquitos, ¿no es cierto? Y entonces, esto se hace tratamiento, uno de los productos que se utiliza, no lo utilizamos en la agricultura, se lo utiliza así en domisanitario, está autorizado por ANMAT, que es el piriproxifen. Piriproxifen que es este producto. Esto se utiliza para el control de larvas, ¿no? En domisanitario. Habíamos dicho que teníamos dos tipos de hormonas, la hormona juvenil y la ecdisona. Lo que son similexdisona también se denominan MAC, es decir, que serían unos insecticidas aceleradores de muda. Lo que pasa al insecto es que viene alimentándose normalmente, cuando aumenta la ecdisona, el insecto deja de comer, se prepara para la muda, se produce la muda completa, sale el insecto, ¿no es cierto?, que ya tiene una nueva cutícula y entonces comienza a alimentarse nuevamente. En el caso de estos productos como el metoxifenocide, ¿no es cierto?, son solamente para lepidópteros que se acelera la muda porque el insecto siente que le aumentaron, es un similexdisona, no es una ecdisona, y entonces siente que aumentaron los niveles de ecdisona, se prepara para la muda, se produce una muda incompleta, muchas veces todos los pelechos quedan en la cabeza del insecto, los niveles no bajan, como deberían haber bajado los niveles de ecdisona, por lo tanto el insecto no vuelve a comer y termina muriendo por inanición. Tebufenocide, metoxifenocide son productos ejemplos de esto que decimos. Esos serían los que trabajan sobre lo que actúan como reguladores de crecimiento. Después habíamos visto que teníamos lo que actuaban a nivel respiratorio. Lo que actúan a nivel respiratorio van a actuar en algunos de los procesos de la transferencia de electrones, ¿no? Entonces, en el sistema 1, 2, 3 o 4 de el pasaje de electrones en el proceso respiratorio, o bien que actúan en la ATPasa mitocondrial. Por ejemplo, lo que actúan sobre la primera etapa, acá vamos a tener, por ejemplo, la rotenona, ¿no es cierto?, que es un producto natural. Hoy la rotenona no se comercializa porque es muy difícil, es un árbol, hay que plantar un árbol, dejarlo crecer y después para sacar las raíces, que es donde se encuentra la rotenona. En el pasaje 2 del flujo de electrones vamos a tener productos como, acá vamos a tener algunos acaricidas como el cianopirafem. En el caso del pasaje 3 de electrones vamos a tener la hidrametinona. La hidrametinona es un producto que se utiliza mucho en domisanitario para el control tanto de hormigas como de cucarachas. En el pasaje 4 de los electrones vamos a tener la fofina. La fofina es un producto que se utiliza en grano almacenado, es un gas. La fofina siempre va a ser gas porque su punto de ebullición está en 70 grados bajo cero. Y entonces siempre está como un gas. En general no se aplican como gas, se lo puede aplicar como gas, pero no se lo aplica como gas en los granos almacenados por la manipulación, ¿no? Es muy profesional la manipulación de estos gases. Entonces se lo utiliza como fosfuro de aluminio, fosfuro de magnesio. El fosfuro lo que sería en presencia de agua se va a producir una hidrólisis de eso
y entonces va a pasar a ser pH 3, ¿no es cierto?, que es la fosfina, y hidróxido de aluminio. Actúa sobre las enzimas respiratorias, se utiliza en grano almacenado. La reacción esta es una reacción exotérmica, por lo tanto, tiene una sustancia para evitar que vaya a producir una explosión, por ejemplo, o un incendio. Y dentro de los que actúan sobre las ATPasa mitocondriales, vamos a tener los acaricidas como los sulfinatos y la sulfona. Después en otra clase vamos a ver directamente los acaricidas. Bueno, acá tenemos los distintos grupos mitocondriales, ¿no? El 1, el 2, el 3, el grupo 4 y los de la ATPasa mitocondrial. Los que actúan a nivel muscular, vamos a tener los que actúan sobre la rianodina. La rianodina es una sustancia que permite, es una proteína que permite que haya una regulación del calcio intra y extracelular. Nosotros para mover los músculos necesitamos que haya calcio dentro de la célula y entonces en el momento del movimiento muscular sale el calcio extracelular hacia afuera y entonces ahí podemos mover los músculos. En este caso lo que pasa es que estos productos que son las diamidas, estas diamidas lo que hacen es acoplarse al receptor de la rianodina y producen una liberación total del calcio de la célula, con lo cual en el momento de necesitar del calcio para la movilidad muscular no va a estar. Y entonces lo primero que paraliza, por ejemplo, son músculos lisos como el corazón. Y entonces termina muriendo el insecto. Dentro de estas diamidas tenemos, por ejemplo, la flubendiamida o tenemos el clorantraniliprole o el ciantraniliprole. Son productos que el ciantraniliprole se puede utilizar por su sistemia. La flubendiamida es de contacto. Clorantra y ciantraniliprole son sistémicos. Ciantraniliprole puede venir como cura semilla para oruga. En general se lo utiliza para el control de oruga. El nombre comercial, por ejemplo, del clorantraniliprole es Coragen, ¿no?, que por ahí es muy conocido porque debe ser de los productos que más se han utilizado últimamente para el control de orugas. Bien. Eso sería donde vemos todos los modos y mecanismos de acción de los insecticidas. ¿Alguna pregunta? Profe, le quería consultar, ¿el Sí. parcial lo vamos a tener cercano? El parcial va a ser el día 28, Belén, ¿no? ¿Le querés comentar un poco? Así es, el 28 de mayo, ahora cuando termine la clase, yo le voy a enviar un correo a todos cuáles van a ser los temas que van a entrar, pero bueno, van a ser todos los métodos de control. La clase que viene la semana que viene terminamos con los métodos de control, formulaciones y aplicaciones, es lo que vimos hasta acá. ¿Sí? Va a ser virtual en el horario de clases del día jueves 28. Ah, bueno, perfecto, gracias. Les explico, les mando todo bien detallado. En los parciales no se incluyen todos los temas, ¿no? Por ejemplo, estos temas insecticidas, estos temas no van en los parciales. Esto directamente es para el final. Exactamente, sí. Okay. Yo les mando ahora cuáles son los 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, si es que no me equivoco. Pero son método de control, formulaciones y aplicaciones. Y después el segundo parcial va a ser más al final
cursada. Son 2 parciales. Gracias. De nada. ¿Y qué pasa si me quedo con un lote de un producto que fue prohibido? Tipo, compré producto en su momento, como por ejemplo cloripirifos, y me queda en el galpón ese producto. ¿Qué sucede en ese caso? Y eso uno lo debería mandar a destrucción. Pero eso no debería pasar porque cuando surge la prohibición, lo primero que surge es la prohibición de importación y fabricación. Es decir, que se prohíbe, por ejemplo, vamos a suponer que este año se toma la decisión de prohibir un producto. Entonces yo el producto X que estoy prohibiendo, prohíbo a partir del año 2027 la fabricación y la importación. A partir del año 28 voy a prohibir la comercialización. Y a partir del año 30 voy a prohibir el uso. Es decir, que tuviste 3 años para poder usar todo lo que tenías de stock. No, por eso uno nunca debería quedarse con esos productos. Uno lo tiene que mandar a destrucción, que estos se destruyen en incineradores. Parece que tiene clorpirifos en el galpón. No. Hay el tiempo suficiente como para sacarse todos los stocks, no es que la prohibición sale de un año para otro. Por eso te digo que generalmente hasta el tercer año de la prohibición vos vas a poder usarlo el producto. Pero por eso, se lo va prohibiendo en etapas. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, si no hay pregunta, entonces nos vemos la semana que viene. Entonces, la semana que viene, en principio, seguimos viendo los métodos de control, ¿no es cierto? Que serían los temas que van a ir para el parcial. Bien, buen fin de semana. Gracias, lo mismo para usted. Buen fin de profe, nos vemos.